Y pues lo que cabe destacar aquí es que en el consumo final de energía, la tercera parte de la energía que se requiere es para la industria, y de esa tercera parte para la industria, el 67% se requiere como calor. De ese 67% que se requiere como calor, es muy importante esta parte, porque aquí vemos que en la tercera parte, el 30%, es calor de baja temperatura, como nos mencionó hace un momento el doctor Druk. Hay muchos procesos que requieren temperaturas de menos de 150 grados Celsius o hasta menos de 100 grados Celsius, que entonces sería que es muy sencillo de producir con ya las tecnologías que tenemos actualmente para uso doméstico. Solamente hay que implementarlas para la integración en el proceso industrial. También hay el 20% de este calor se requiere en una temperatura media. Este es el sector que está más, que falta desarrollar más a nivel mundial, y es el que tiene más retos que superar. Y finalmente tenemos la mitad, que es calor de alta temperatura, que también se podría hacer, que generalmente ese calor se produce, por ejemplo, ahora para generar electricidad. Esa energía se produce para generar electricidad, pero fácilmente la tecnología se podría usar para generar calor de alta temperatura. Aquí entonces lo que les quise poner es un desglose de la demanda de energía por sector industrial. Estos son datos de la Agencia Internacional de Energías Renovables, y están solo para el sector industrial. Se tomó un caso base con los datos que se tenían en 2010, y se hicieron proyecciones de cómo podría aumentar el aporte de energías renovables en dos casos. Un caso de referencia donde se esperaría que el 21%, un crecimiento del 21%, y un caso que le llaman REMAP para el 2030, en donde se esperaría un crecimiento del 36%. Entonces, en estas proyecciones podemos ver que en el caso base se tendría un 11% de aportación de energías renovables, o en el caso REMAP un 35%. Y bueno, las energías renovables que se consideraron fueron geotérmica, solar térmica, y los otros pues y bioenergía, y los demás pues son combustibles fósiles. Y aquí les puse los datos específicos de solar térmica. En el caso de referencia se esperaría que se generen 13 petajoules en México para el 2030, y en el caso un poco más agresivo para introducir la energía solar en procesos industriales, pues se esperarían 59 petajoules. Esta gráfica ya se las presentó el doctor, pero yo la quisiera retomar para que tengamos ese dato en mente del potencial de aprovechamiento en la industria. Estos datos son calculados igual para el 2030. Entonces, en el sector industrial tendríamos 7 gigawatts térmicos en baja temperatura y 2 en media temperatura. El mismo documento, este documento es un estudio base de mercado que se publicó en el 2018. Da datos de otras estimaciones. Un cálculo que se usa a nivel mundial para países que tienen niveles de radiación altos como México es que se podría lograr hasta el 4% de los requerimientos del sector implementar con calor solar. Eso se traduce a 14.4 gigawatts térmicos, que tendría una equivalencia aproximada de 20 millones de metros cuadrados instalados de colectores solares. Si quisiéramos llegar a ese nivel entonces de potencia generada para el 2030, tendrían que haber estado instalando alrededor de 1.4 millones de metros cuadrados por año para que al 2030 tuviéramos esta capacidad instalada. Sin embargo, pues siendo menos optimistas, pues este estudio base de mercado puso una meta de 4.5 gigawatts térmicos, que son 6.5 millones de metros cuadrados, a un ritmo de 430,000 metros cuadrados por año.
Si lo comparamos con lo que dice el REMAP de IRENA, pues ella lo que establece es que tendríamos que tener 1.87 gigawatts térmicos. Entonces, si se fijan, si hay una diferencia entre los tres, pero finalmente lo que todos coinciden es que el potencial que tenemos de aprovechamiento de energía solar en la industria pues es extremadamente alto. Ahora, el mercado que tenemos en México, ¿cómo es? Esta gráfica no encontré la fuente, una disculpa, no recuerdo de dónde la tomé, la voy a buscar. Aquí lo que nos presenta es el mercado potencial de calor de proceso de energía para el 2030 en petajoules. Entonces vemos que el que prevalece pues es el doméstico, un 49% de todo el mercado potencial es en el sector doméstico, y por eso pues se le ha dado prevalencia a las políticas para desarrollar este sector. También el sector comercial y de servicios tiene un 30%, y el industrial tiene pues la cuarta parte, un 26%. Esto en total darían 146.7 petajoules. Sin embargo, sí ya se toman en consideración la factibilidad de producir este calor de proceso con energía solar en los diferentes sectores, pues cambia esta gráfica a la de la derecha, donde vemos que el sector residencial pues sube casi a las 3/4 partes y el industrial conserva la cuarta parte, que es el 24%, y son 26.12 petajoules. En total, el mercado potencial en México es de 108.5 petajoules. Traduciendo esta cantidad de calor que requerimos producir en la industria, pues son aproximadamente 9 millones de metros cuadrados requeridos en el sector industrial al 2030 para cubrir este mercado potencial que tenemos factible. Ahora bien, esta gráfica la tomé del Balance Nacional de Energía, el último, el del 2020, son datos de hasta el 2018, y aquí podemos ver cómo ha ido modificándose la cantidad de colectores solares planos. Aquí hay creo que hay una manera de reportar los datos en el Balance Nacional de Energía, que como antes solo teníamos colectores planos, lo siguen reportando así, pero en realidad son colectores solares de todas las diferentes tecnologías. Entonces, esto de planos hay que hacerle caso omiso. Y pues vemos que en general pues ha ido aumentando la cantidad de colectores solares que se han instalado cada año. En 2008, hace 11 años, a 11 años antes del último dato, pues eran 165.63 mil metros cuadrados, y actualmente pues son 397.830 metros cuadrados. Aquí está un poco sospechoso el dato, porque si se fijan están duplicando el dato del 2017 en el 2018, entonces yo supongo que fue un error de edición, que este dato entonces no es tan confiable el del 2018. Al final, pues también vemos el total de colectores instalados, cómo se ha ido acumulando, y vemos que entonces al 2017 tenemos prácticamente 4 millones de colectores instalados, pero esto obviamente hay que considerar lo que es para todos los sectores, tanto el doméstico, el comercial, como el industrial. Y aquí lo podemos ver un poco más claro, ¿no? Este es el consumo final de energía en 2018, y vemos para los sectores residencial, comercial, público, transporte, agropecuario e industrial. El industrial es el 32% de todo lo que se consumió, y el residencial el 18%. Y aquí es donde pinta un poquito la energía solar en el residencial, ¿no? O sea, aportó 1.2% de todo el consumo final del país al 2018. En el sector industrial pues no aparece, porque su aportación acá la podemos ver. Estos son datos solo para el sector industrial, que pasó del 2017 al 2018 de 0.6 petajoules a 0.67 petajoules. Entonces tuvo una aportación porcentual en el sector industrial de solo 0.04%.
por eso es que acá no aparece, no pinta. Entonces, del consumo final que les mencioné hace un momento de 12.53 petajoules, solo el 5% se produjo en el sector industrial. Esto quiere decir que al 2018 solamente tenemos 230,000 metros cuadrados, que representa solo el 2.5% de la meta que tenemos al 2030 de instalación de colectores solares en la industria. Entonces sí sí requerimos políticas e impulso en este sector, porque estamos muy por debajo de lo que se esperaría que tuviéramos en este momento, y en las siguientes gráficas vamos a dejar esto más claro. Aquí podemos ver la estructura del consumo energético de las principales ramas industriales. Esta gráfica la saca cada año. Se saca cada año en el Balance Nacional de Energía y está separada por los sectores pues más importantes que tenemos en el país. Aquí quiero destacar, por ejemplo, el sector de elaboración de refrescos, hielos y bebidas, que sería el sector, uno de los sectores donde tiene mucho potencial el calor solar, todo lo que son alimentos, ¿no? Pulpa, pulpa, papel y cartón también es un sector que tiene mucho potencial. Sin embargo, pues si vemos la gráfica, el solar pues no se alcanza casi a ver. Aquí se los pongo en un recuadro. Pues solamente está impactando 0.1%, que en realidad está redondeado. Ya vimos que es 0.67% en otras ramas industriales. Entonces, realmente en los sectores en donde tenemos más potencial de aplicación no se está usando el calor de solar como se debería. En esta, entonces, podemos ver una proyección que se hizo, unas perspectivas que se hicieron en 2012, que eran a 15 años, del 2012 al 2026. Y esta es la gráfica que ellos desarrollaron para 3 escenarios: un escenario bajo, el escenario que se planeó y un escenario alto. Y está dada por año lo que se esperaría de instalación anual de capacidad de calentamiento solar de agua. Esto es para todas las aplicaciones, no está separada por sectores, en metros cuadrados por año. Entonces vemos los datos que se tenían para 2011 y cómo comienza a subir dependiendo del escenario. Estos datos que les pongo acá en esta tabla son los datos reales de lo que se instaló en estos años. Entonces, los últimos datos que tenemos son del 2017 y 2018. Como les dije, este del 2018 no lo quise considerar porque realmente no hubo una variación en la cantidad de colectores que se instalaron y está un poco rara el dato, ¿no? Pero entonces aquí les quiero mostrar más o menos, este punto rojo nos representa al 2017, cómo estaba la instalación anual, y vemos pues que estamos todavía por debajo del escenario más bajo que se consideró. Entonces algo está sucediendo, que no estamos logrando la instalación anual de colectores solares que se tenía prevista. Aquí se ve la evolución entonces de la capacidad acumulada de calentamiento de este mismo documento, lo que se esperaba que se fuera acumulando de colectores solares instalados, y está en millones de metros cuadrados. E igual, acá están los datos reales y vemos que al 2017 se tiene aproximadamente 4 millones de metros cuadrados. En la gráfica, aquí pues nada más quiero resaltar que es el mismo dato, entonces pues no sabemos realmente qué pasó. Y entonces estamos igual por aquí, ¿no? Si quisiéramos llegar a lo que considera el REMAP 2030, pues deberíamos de estar en aproximadamente 7 millones de metros cuadrados y apenas tenemos 4. O sea, estamos como al 60% de lo que deberíamos de estar creciendo para llegar a las metas que se plantearon. Esta gráfica se las quise poner porque aquí ya se muestra la superficie nueva de colectores, pero por tipo de colector.
Estos datos son de Solar Payback y están desde 2008 hasta 2017 y vemos que, disculpen el ruido de fondo, que primero se tenían hasta el 2014, solo se tenían datos de colectores sin cubierta y los demás, ¿no? Entonces, por eso esta barra azul sólida es de colectores planos y tubos evacuados juntos, y a partir de 2015 tenemos ya datos por separado, colectores planos y colectores de tubos evacuados, y ya aquí a partir del 2015 empiezan a pintar los colectores cilíndrico-parabólicos. Si vemos, pues básicamente los que prevalecen casi con la misma cantidad son los colectores planos y los colectores de tubos evacuados, y aquí pues vemos cómo ha ido creciendo la cantidad acumulada de colectores solares. Todo esto, como les dije, son en todos los sectores, no está separado, todo lo que se ha instalado a nivel nacional. Y aquí, en esta gráfica, aunque pareciera que son datos similares, esta es la superficie total instalada. La anterior eran los que se habían instalado anualmente. Entonces vemos que los que más crecimiento han tenido en los últimos años es la instalación de colectores de tubos evacuados, y los colectores de placa plana pues siguen prevaleciendo, ¿no? Y se usan también mucho los colectores no vidriados, que serían los colectores desnudos o sin cubierta. Y entonces estos datos ya son específicos para el mercado termosolar industrial mexicano. Son datos que tomé de la base de datos de Chip Plant que desarrolló la Agencia Internacional de Energías con su programa de calentamiento y enfriamiento. La mayoría de los datos, los que tienen asterisco, estos son datos de Solar Payback. Entonces, viendo lo que reportan en esta base de datos que se creó a nivel internacional para tener un conocimiento general de cómo se está desarrollando, cómo se están instalando colectores y de qué capacidad en el mundo, pues vemos que hay reportados 10 modelos diferentes de colectores solares en instalaciones industriales en México, y que hay varios tipos. Hay colectores que usan agua como fluido de trabajo, que son de tipo plano, sin cubierta, tubos evacuados y cilíndrico-parabólicos. También hay colectores que usan la mezcla agua-glicol, que es para evitar congelamiento en zonas donde la temperatura llega a bajar mucho, y en estos se usan generalmente planos o cilíndricos parabólicos. Y también ya hay un proyecto instalado, que es un colector cilíndrico parabólico que usa como fluido de trabajo aceite térmico, que llega a temperaturas de aproximadamente 160 grados Celsius. Todos estos son temperaturas menores de 100 grados. No tengo el dato exacto, pero recuerdo que son menores de 100 grados Celsius. También se usan mucho colectores de aire. Y bueno, las empresas que han desarrollado estos proyectos son Módulo Solar, Inventive Power, más o menos tiene la misma cantidad de proyectos. Módulo Solar instala colectores planos sin cubierta y de tubos evacuados. Inventive Power, ¿sí? Inventive Power, cilíndrico parabólicos. Y Citrus es una empresa que hace proyectos, pero instala colectores de Inventive Power. Y también vemos los de Arcon Sunmart. Todos estos datos, como les dije, son de Chip Plant. Pero en Solar Payback también se menciona que hay otras empresas que hacen proyectos llave en mano que se están ofertando en México, como Heliocol, Tecnosol, Captasol y Sabo Solar. La mayoría con colectores planos y algunos sin cubierta, tubos evacuados y aire. Disculpen que no se movió. De aquí vemos un mapa que también tomé de esta base de datos. Son los proyectos instalados. Estos datos son hasta el 30 de septiembre de 2020 y hay 83 sistemas instalados en México. Aquí solamente aparecen 73, 10 no reportan sus coordenadas, por lo tanto no aparecen en el mapa.
y pues vemos que básicamente están en la zona que tiene mayor cantidad de radiación, como lo vimos en el primer mapa que les mostré. Pero aunque pareciera que la zona noreste y central, norte central, tiene muchísimo más potencial, pues la mayoría están instalados en la zona centro del país. Entonces, se deberían de buscar políticas para instalar equipos en toda esta zona que tiene muchísimo potencial de calor solar de proceso. Aquí estoy retomando una gráfica que ya les presentó el doctor Druck, pero es para hacer la comparación con el caso mexicano. Estos son los proyectos instalados clasificados por tamaño del campo solar. La gráfica del Solar Heat Worldwide tiene datos a marzo de 2020 y aquí quiero aclarar que para hacer este análisis decidieron no reportar los sistemas que tuvieran un tamaño menor a 150 metros cuadrados de área del campo solar. Entonces, bastantes de los sistemas que ha instalado México están en ese rango, no tengo ahorita el dato del porcentaje, y no están reportados aquí. Y acá esta gráfica la realicé con los datos de la base de datos. Son datos al 30 de septiembre de 2020 y aquí sí dejé todos los sistemas pequeñitos de México y vemos que de los 83 sistemas que hay, pues la mayoría, este número es en la cantidad de sistemas que están instalados en cada categoría. Entonces en la categoría de 0 a 99 metros cuadrados hay 32 sistemas. La mayoría están en la categoría de 100 a 499 metros cuadrados, 43. 6 están entre 500 y 999 y 2 son mayores a 1000 metros cuadrados. El puntito es la capacidad térmica instalada. Entonces vemos pues que estos, aunque son muchísimos sistemas, 32, pues su capacidad instalada acumulada es de poco menos de 1.5 megawatts térmicos. Y la que más soporta, obviamente, pues son estos que son sistemas más grandes que llegan casi a 7 megawatts térmicos. Entonces, si comparamos que aquí la escala está hasta 400 megawatts y acá estamos hasta 8, no lo puse poner en la misma escala porque entonces no se iba a ver nada. En el caso de México, pues sí estamos sí aportamos poquito en cantidad de capacidad térmica instalada, aunque somos el país que, como ya mencionó el doctor Druck, tiene más sistemas instalados a nivel mundial. ¿Qué más? Bueno, y es la gráfica, la barra, lo que nos dice es el área total instalada. Ajá. Lo que nos muestra son los proyectos instalados anualmente en México. Es una gráfica desarrollada por Solar Payback y tiene datos hasta el 2017. Entonces vemos que en 2009 se instalaron muchísimos equipos, luego bajó. 2016 también se instalaron mucha área. Y bueno, aquí tomando los datos de la Chip Plan, pues vemos lo que se instaló en 2018 y 2019. 2018 entonces estaría por aquí, la de superficie, y subió un poquito la de capacidad térmica, o sea, los sistemas son un poco más, se están considerando un poco más eficientes que los del año anterior. 2019 baja mucho la cantidad de sistemas que se instalaron y llama la atención que en 2020 no se reporta ningún sistema. Yo supongo que es porque esta base de datos la alimentan los desarrolladores de los proyectos. Yo supongo que los desarrolladores no han subido los datos, pero que sí hubo sistemas instalados en este año. Aquí, que salen los datos por categoría de colector. Ya la presentó el doctor Druck, entonces no me voy a detener a explicarla, pero la quise poner para hacer la comparación con lo que tenemos en México, que viene en la siguiente diapositiva.
Entonces aquí también en el proyecto Solar Payback se vio cómo estaba la distribución de tipo de colectores en nuestro país. Entonces vemos que el 55% son colectores planos, el 23% son colectores de agua sin cubierta y el 19% son cilíndrico-parabólicos, y había un total de 11.5 kilowatts térmicos instalados. Revisando los datos de la base de Chip Plants a septiembre de 2020, cambió un poco esta distribución. Los colectores planos básicamente se mantienen con el mismo porcentaje de aportación, pero los cilíndricos parabólicos ya desplazaron al tercer lugar a los colectores sin cubierta, y vemos que los de aire se mantienen básicamente igual y los de tubos evacuados bajaron un poco, y ya aparece la categoría aquí de otros o varios colectores. Aquí en México, los sistemas que están reportados como otros o varios colectores básicamente son sistemas que tienen 2 o 3 tecnologías instaladas a la vez, que son planos, tubos parabólicos y sin cubierta. Y vemos pues que ahora la capacidad instalada en México, a datos de hace unos días, pues son casi 15 kilowatts térmicos. Entonces, aunque es una cantidad pequeña en comparación con otros países, pues lo que nos representa es que de julio de 2017 a septiembre del 2020, o sea, en 3 años, hemos tenido un aumento del 30% de capacidad instalada en sistemas chip en México. Ahora, si lo vemos por tipo de industria, básicamente hay 5 industrias en donde se instalaron equipos hasta julio del 2017, que son alimentos y bebidas, la mayoría. También está la farmacéutica, la metálica, la química y la minera. Si lo vemos, si lo comparamos con lo que hay ahora con datos a septiembre de 2020, vemos que el sector de alimentos y bebidas bajó mucho su aportación en porcentaje, aunque todos crecieron en número de proyectos. Las filas que están con color verde son las que se reportaban hasta el 2017, y las que están blancas son nuevos tipos de industrias que están reportadas en la base de datos. Entonces vemos que la manufactura en general ya tiene una aportación del 8%, que la ciencia y educación tiene 6%, la agricultura 4%, y ya empezó a pintar el sector textil, que es uno de los sectores que tiene mayor potencial de aplicación de calor solar. Y también pues tenemos equipos eléctricos, vehículos y otros que suman un 4%. Esto significa que pues hubo un aumento del 93% del número de colectores que se tenían en el 2017, de sistemas, que se tenían en el 2017, que eran 43, ahora tenemos 83 sistemas. En esta lo que podemos ver son entonces el mismo estudio de Solar Payback hizo un análisis de los sectores industriales relevantes para chip, y vemos pues que básicamente son estos 7: alimentos y bebidas, química, la de pulpa, papel y cartón, esta de alimentos y bebidas, pero excluyendo la fabricación de azúcar, minería, construcción y automóviles y camiones. Y el potencial está separado por el nivel de temperatura de baja y de media. Entonces vemos que donde hay mayor potencial para baja temperatura es alimentos y bebidas y pulpa, papel y cartón. Y de media temperatura pues es la química y la de alimentos y bebidas. Entonces, ¿cómo estamos actualmente con estos datos a septiembre del 2020? Pues aquí están separados por sectores, y vemos pues que son el que tiene más aportaciones, el de alimentos y bebidas, con 7.2 megajoules, pero lo que podríamos llegar a aportar son 36 petajoules. Entonces estamos muy, muy, muy por debajo de lo que podríamos llegar a aportar. No saqué el porcentaje porque era un número extremadamente pequeñito.
Ahora, ¿cuáles son las características de los procesos donde se han estado donde están instalados estos 83 sistemas? También esto lo tomé de la base de datos de Chiplan. Entonces vemos que las fuentes de calor que se están desplazando, que están usando estas empresas convencionales son o calderas de vapor, o calderas de agua, o plantas de ciclo combinado. Los combustibles que estas empresas utilizan son gasolina o gas natural. Y los puntos de integración donde se están haciendo, donde se están integrando los sistemas solares son 6. Ahorita nos lo explicó muy bien el doctor Druck. Entonces, hay sistemas que tienen la integración ahí de los dos, integración en el nivel de suministro e integración en el nivel de proceso. En el nivel de suministro puede ser pues, en el agua de reposición, en la línea de suministro al tanque de almacenamiento, o en la línea de almacenamiento de calor de suministro. No especifica la base de datos en cuál de las dos, si en la entrada o la salida. O puede ser a nivel de proceso, pues en el depósito de calor, en ciclo cerrado, en ciclo abierto, o a nivel de almacenamiento de calor de proceso. Entonces, podemos ver que no hay una tendencia en los desarrolladores mexicanos en una sola manera de integrar el equipo, sino que si están diferenciándolo, supongo que dependiendo del tipo de proceso y de lo que sea más adecuado para él. Aquí podemos ver el costo de inversión de estos proyectos chip llave en mano. Esta gráfica la reporta igual el estudio base de mercado que se desarrolló en México, y vemos que el sector, el que es más económico a instalar, pues son los colectores sin cubierta, porque son colectores pues que son más económicos y son más fáciles de operar y son para temperaturas mucho más bajas. Luego los colectores de aire, colectores de placa plana, de tubos evacuados, y los que son más que requieren mayor inversión, pues son los cilíndricos parabólicos. Esta línea es la dispersión en el costo que se tiene, el mínimo y el máximo, y el punto es el promedio. Y aquí quiero aclarar que este costo en realidad ha ido disminuyendo en los de cilíndrico parabólico con el tiempo, porque pues ahora la tecnología se ha mejorado y se han tomado acciones para bajar este costo de inversión. Entonces, en realidad este máximo es de los primeros sistemas que se instalaron, y el mínimo es el de los más recientes. Y este costo de inversión básicamente depende pues del tipo de tecnología que se aplique solar, del nivel de temperatura al que se esté entregando el calor, el tipo de combustible fósil que se esté sustituyendo, y de la cantidad de energía solar generada, la fracción solar. El costo entonces oscila. Los datos que reporta estos datos están reportados en euros. Entonces oscilan entre 104 y 1.608 euros por kilowatt térmico, o 73 a 1.054 euros por metro cuadrado. También reportan que aún no hay efectos de economía de escala, o sea, no han crecido tanto los sistemas como para que al hacerlos muy grandes baje mucho este costo. Y también algo que hay que destacar es que reportan que menos del 20% de todos estos sistemas instalados han tenido algún tipo de subsidio. Ahora, ¿cuáles son los principales proveedores de proyectos de llave en mano en el mundo? Pues vemos que los proveedores que vendieron sistemas chip con un total de más de 10,000 metros cuadrados hasta 2019, pues son proveedores de Australia, Chile, China porque es el principal país con calor solar y proceso instalado, Dinamarca, Alemania, pero aquí sobresalen pues México, ¿no? México, 2 empresas mexicanas son proveedores de este tipo de sistemas que han instalado la mayor cantidad
hasta 2019. Y también esta tablita nos presenta los proveedores que tienen más de 10 sistemas instalados, y pues vemos que Módulo Solar de México es el que más sistemas ha instalado en el mundo. En el caso de México, pues Inventive Power está en tercer lugar, y este año entró Carlos Solar, también de México, aunque este caso es interesante porque aunque tiene 14 sistemas instalados, ninguno está instalado aquí en el país, todos están en otros países. Estos datos son los últimos que liberó Solar Payback, son actualizados al 2019. Y bueno, entonces quiero hablar ahora un poco de los mecanismos que se han tenido en México para promover el uso de calor solar a nivel general. Los primeros 4 que aquí les presento son mecanismos para incentivar la aplicación. Estos 3 son para incentivar la aplicación de colectores solares a nivel doméstico, y el de FIRCO es para impulsar la instalación de sistemas fototérmicos en el sector agroindustrial. Entonces, por eso vemos las gráficas donde les mostré el crecimiento del calor solar, pues sí se ve ese aumento principalmente por estos 3 programas que se implementaron. El primero fue el programa de Procalsol, que estuvo operando del 2007 al 2012 y tenía la meta de instalar 1.8 millones de calentadores solares de agua al 2012, y se lograron instalar 2.2 millones. O sea, se superó con creces la meta. El otro programa que está activo todavía, que empezó en 2007, fue el de hipoteca verde de Infonavit. Este programa lo que busca es que se instalen ecotecnologías en los desarrollos de vivienda en el país, y una de esas ecotecnologías que se pueden instalar son calentadores solares de agua de uso doméstico. Y pues ha tenido muchísimo éxito. Los datos que están disponibles dicen que en el 2007, cuando comenzó, 557 créditos otorgados fueron con esta ecotecnología del calentador solar. Y el último dato que encontré, que fue del 2012, ya no encontré más registros, pues ya había más de 180,000 créditos otorgados. Otro programa que estaba de la mano de hipoteca verde, que estuvo vigente de 2009 a 2015, fue el proyecto 25,000 techos solares para México, en donde el gobierno alemán otorgó un subsidio, un apoyo de 2.5 millones de euros para dar subsidio a través de este programa de hipoteca verde para la instalación de colectores solares. Y FIRCO, que ya se los mencioné. Este de aquí es un programa que también se desarrolló a través de la cooperación con la GIZ alemana, y ese programa de energía solar a gran escala. Este estuvo vigente de finales del 2015, mediados de 2015 a 2020, terminó recientemente a 31 de agosto de este año. Y pues fue un programa con muchas aristas y vertientes, en donde lo que se buscaba era generar ese impulso para que la energía solar se use, como lo dice, a gran escala. Entonces en el sector estuvo enfocado en los 2 sectores, tanto térmico como fotovoltaico, y en el sector solar térmico, pues reportan que al final del programa se tenían 3,034 megawatts térmicos instalados. Varias de sus objetivos eran, por ejemplo, mejorar el marco regulatorio, las estrategias para incentivar el mercado, la promoción de la transferencia de tecnología e innovación, el desarrollo del mercado solar en México, desarrollo de capacidades en el sector financiero, porque este es un punto clave para que tengamos más sistemas, el que haya opciones de financiamiento. Y de este programa surgió la iniciativa de calor solar. Esta iniciativa tiene un secretariado técnico que está formado por la CONUE, la GIZ y ANES, y básicamente se separó en 5 grupos de trabajo. Ahorita este curso, por ejemplo, es un
es un producto de este grupo de trabajo 1, el de regulaciones, normas y metodologías que lidera el PTB. Y aquí están pues todos los actores que están involucrados en esta iniciativa que sigue operando. Y si ven, pues tenemos organismos gubernamentales, proveedores, universidades, centros de investigación, asociaciones industriales, ONGs y organismos internacionales involucrados. Entonces fue un ejercicio muy importante de vinculación entre diferentes actores y que tuvo muchísimos resultados para impulsar el sector a gran escala. Y me quiero aquí enfocar entonces un poco en la parte de infraestructura de la calidad que tenemos en México, porque si no tenemos, está bien demostrado que una parte muy importante para incentivar un mercado es darle certeza al usuario. Y una manera de lograr darle esta certeza es a través de la certificación de en este caso de los colectores solares. Entonces en México tenemos ya varias normas y reglamentos y otros mecanismos para dar esta certeza. La norma más reciente es esta norma oficial mexicana, que por ser oficial ya es obligatoria y que entró en vigor en diciembre de 2019. Y aparte tenemos dos normas voluntarias, la 001 y la 004. La 001 es para colectores y la 004 es para sistemas con el tanque incluido. Y el de TestB, que es el que requería el programa de hipoteca verde que cumplieran las tecnologías solares que quisieran entrar. Lo que cabe destacar de estas 4 normativas que existen actualmente es que solamente están enfocadas a calentamiento de agua, a temperaturas bajas y básicamente son para uso de calentamiento solar en el sector doméstico. Pero si vemos el programa de normalización nacional que se publicó en el 2020, pues ya se están trabajando en 6 vertientes. 2 son modificaciones de la norma 001 y la norma 003 ya existentes. Esta norma 001 ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva norma, la que se está proponiendo, ya pasó por el proceso de que la gente dé sus comentarios. Entonces yo supongo que próximamente ya va a salir publicada la versión final y ya tendría nuevas especificaciones. Esta norma 003 es muy importante porque no tengo datos de qué tanto se aplica, pero lo que es una norma sobre requerimientos mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua. Entonces esta norma está muy relacionada con cómo se instalan los sistemas, que es una parte crucial para que tengan éxito ante el usuario, ¿no? Aparte hay 2 normas nuevas que se están trabajando, que es sobre evaluación de componentes de colector. Una es para tubos evacuados y una para tubos de calor. Y también se está proponiendo, o más bien ya se establecieron 2 nuevos temas que se van a buscar normar, que son eficiencia energética y requisitos de seguridad de los sistemas de calentamiento de agua solar de baja presión y sistemas solares térmicos y sus componentes, instalaciones a medida. Este tema tal vez va a estar muy relacionado con lo que ya sería calor solar de proceso. Entonces, si vemos, sí hay un programa nacional que está enfocado en mejorar esta infraestructura de la calidad y eso nos va a dar certeza. Y aquí, como les decía, las normas que existen en México solamente son para calentamiento de baja temperatura, pero, por ejemplo, aquí en el CIMAP ya tenemos una instalación para hacer pruebas a colectores solares de media temperatura. También todas las normas que existen son para agua, pero aquí podemos hacer pruebas con aceite térmico y podemos llegar a temperaturas cercanas a 200 grados Celsius. Entonces, pues, si ustedes requieren que probemos algún equipo, pues estamos en toda la disposición. Aquí pueden pedir informes o directamente conmigo en los datos que les proporcioné. Y entonces, con esto quiero llegar a cuáles son los impulsores y barreras que tenemos para implementar a nivel masivo el calor solar de proceso en México.
Pues los impulsores obviamente son que queremos reducir riesgos asociados al precio de los combustibles fósiles, reducir las emisiones de dióxido de carbono y pues tener una cobertura más específica de las necesidades de los procesos. Con los combustibles fósiles, pues lo que se hace es producir calor de muy alta entalpía y luego se distribuye en los diferentes procesos de la industria. Y aquí pues se puede producir el calor a la temperatura y las condiciones de operación específicas del proceso, y entonces eso lo que se va a reflejar es en una mayor eficiencia energética en general. Sin embargo, pues las barreras que tenemos que librar son pues que aún los sistemas que existen actualmente tienen un alto costo, sobre todo de inversión, y como decía, pues todavía no llegamos a una economía de escala. Hay una falta de directrices y herramientas para la instalación de estos equipos, y eso pues hace que haya diferencias muy grandes en cómo se están instalando y operando. Hay una escasez de modelos de negocios, un desconocimiento por parte de los clientes potenciales de que existe esta tecnología que podría fácilmente sustituir el uso de combustibles fósiles y redituarles en un ahorro importante en su operación. Esto va de la mano de la falta de difusión, la poca oferta de tecnologías y desarrolladores, falta de normas específicas para calor solar de proceso y pues en general una baja certificación porque pues no es obligatoria actualmente. Entonces, ¿qué es lo que requerimos para fortalecer la industria solar en procesos? Pues es esa regulación obligatoria que podría estar ligada a la reducción de emisiones de carbono en la industria, mejorar los instrumentos financieros para impulsar el desarrollo solar térmico, que haya mayor mercadotecnia y promoción enfocada directamente a clientes industriales, desarrollar la cadena de valor para componentes críticos. Muchos de los componentes críticos que se utilizan actualmente pues no se producen directamente en México, son de importación y eso encarece los proyectos. Mejora la infraestructura de la calidad, que se desarrolle algún centro de capacitación y certificación de competencias y de sistemas fototérmicos enfocado en el sector de calor de proceso industrial, porque sí hay ya mecanismos de certificación, pero son generalmente para uso doméstico. Y pues que con esto nos acerquemos a ese 6% que queremos de participación en el sector fototérmico. Y tal vez una buena idea sería poner en marcha una planta piloto de calor solar de potencia para generación eléctrica. Esto no me quiero ya detener tanto, pero bueno, básicamente para mejorar la infraestructura de la calidad lo que tenemos que hacer es cumplir las expectativas de los usuarios, que principalmente cuando hay fallas pues son por una baja calidad de los equipos, mala realización de las instalaciones o que no hay revisiones técnicas posteriores a la instalación. Pero sobre todo lo que nos afecta es la falta de conocimiento real sobre los sistemas de calentamiento solar y entonces requerimos mayor certidumbre de parte de los usuarios. Los principales retos entonces que tenemos que librar son que los procesos industriales requieren mayor volumen de calor, temperaturas más altas y pues son generalmente procesos continuos, son diseños personalizados, requieren temperaturas de hasta 400 grados, necesitamos capacitar a los recursos humanos, necesitamos implementar medidas de eficiencia energética y recuperación de calor, reducir los costos de instalación, escalamiento, etcétera. Y también tenemos necesidades de mucha información en el sector, en el país. No tenemos bases de datos de proyectos instalados y en operación. Yo estoy segura que esos 83 proyectos que aparecen en la base de datos de ChipCal son muy pocos en comparación con lo que realmente está instalado y esa información no la tenemos y si no la tenemos no podemos mejorar. Tenemos también que tener conocer los casos de éxito, pero también los de fracaso, porque los de fracaso lo que nos dan son lecciones aprendidas y si lo podemos difundir entre todos los miembros del sector, pues vamos a evitar esos errores que le pegan tanto al calor solar de proceso.
tenemos que tener una base de datos también de estado del arte de las tecnologías solares comerciales disponibles y pues ver las tendencias del mercado. Entonces, en resumen, aunque tenemos todavía muchas cosas por hacer, pues tenemos todavía también muchas ventajas a nuestro favor. Primero, pues que el 30% del calor requerido en la industria mexicana es a temperaturas por debajo de 150 grados Celsius. Y ya nuestra industria es madura en ese sector. En ese nivel de temperaturas tenemos todas las capacidades para producir el calor que se requiere. La tecnología está disponible y también algo que nos pone muy en ventaja es que nosotros a nivel mundial ya destacamos como el país con mayor cantidad de sistemas solares instalados y que 3 de los principales proveedores de proyectos llave en mano son de empresas mexicanas. Bueno, finalmente, para más información, en esta página pueden encontrar todo lo relacionado con el proyecto de calor solar a gran escala de la GIZ. Tiene muchísimos datos sobre lo que se logró y también documentos y herramientas muy útiles. Y esta, pues es todo lo que tiene la información sobre todo lo que se logró en la iniciativa de calor solar, quiénes somos los involucrados. En esta sección de recursos multimedia están muchos documentos que se generaron dentro del proyecto y además tiene una liga a todos los documentos de los que estuve sacando la información y muchos más. Y bueno, eso sería todo. Pues muchísimas gracias por su atención. Cualquier comunicación que quieran tener conmigo, pues ahí están mis datos y pues estoy a la disposición para cualquier duda o pregunta que tengan. Gracias. Muchas gracias, doctora Nayeli Ortega, por esta rica presentación con datos tan interesantes que nos motivan también a seguir impulsando desde México esta tecnología, ¿verdad? Y bueno, y por resaltar también todas las áreas de oportunidad y lo que hay que trabajar aún. Bien, pues les recordamos que sus preguntas las dejen en el chat, por favor. Y bueno, como ya vamos un poquito con el tiempo justos, quería ceder la palabra a la maestra Katia Bernal, por favor, si nos hace favor de continuar. Muchas gracias. Gracias, ¿qué tal? Buenos días a todos y gracias por el espacio para compartir un poquito sobre algunos ejemplos de lo que estamos realizando en Citrus. Y les voy a compartir pantalla. No sé si pueden ver la portada. Sí. Creo que sí. Bueno, muy bien. Pues vamos a comenzar. Gracias por el espacio y voy a empezar un poquito rápido en decirles qué es lo que estamos haciendo en Citrus, que estamos nosotros basados aquí en México, hacemos proyectos para toda la República Mexicana y nos estamos expandiendo a todo lo que es Américas, Norteamérica, Centro y Sudamérica. Somos una empresa sueco-mexicana. Hemos evolucionado en estos últimos años, todo respondiendo a las necesidades del mercado industrial. Nuestros clientes pertenecen principalmente al mercado industrial, empresas que tienen plantas de proceso, tanto de la industria de alimentos, bebidas, farmacéutico, cuidado personal, y estamos también incursionando en otros negocios como es el de gas y el minero. Esta evolución que hemos tenido en la empresa ha sido como respuesta a las necesidades energéticas y de eficiencia de la industria, de los nichos de mercado que ya les expliqué. Por ahí el doctor Druk estuvo hablando sobre la importancia de la recuperación del calor. Estamos hablando aquí de eficiencia energética. Y esto es algo que también hacemos en la empresa. Entonces desarrollamos un modelo que se llama Ecosystem y tiene 4 vertientes. El primero es optimizar la energía que estamos utilizando.
en cada una de las plantas de proceso a las que atendemos. Parte de esa optimización, pues, es la recuperación de calor, es ver dónde hay fuentes de pérdida térmica en diferentes puntos de las líneas de proceso. El siguiente bloque es generación de energía, es donde una vez que se ha optimizado el uso de la energía, entonces ya la empresa está lista para generar su propia energía, puede ser energía térmica de calor solar para diferentes aplicaciones o puede ser energía eléctrica. Posteriormente, ofrecemos la solución de almacenamiento que este año, hace un par de meses, acabamos de firmar un convenio con una empresa sueca que está listada en la Bolsa de Suecia y su tecnología es muy, muy atractiva, puesto que permite almacenar energía hasta por 13 horas. Esto quiere decir que podemos independizar y asegurar la energía en los turnos de la noche para las plantas de proceso. Y finalmente tenemos la división de producción, esto es que fabricamos equipos de proceso en donde se van a llevar procesos principalmente de cocción y de calentamiento para los diferentes productos que se elaboran en cada una de las plantas de proceso. Entonces, esto es lo que nosotros nombramos como un ecosistema porque es integral, es donde los llevamos por el ciclo de manufactura de una manera óptima, de una manera en que ellos puedan reducir costos de energía y donde puedan producir eficientemente. En el ramo de optimizar la energía, pues tenemos unos servicios que son check-ups de diferentes grados, dependiendo el nivel de mejora que necesite cada una de las empresas en cuestión de eficiencia energética, térmica, eléctrica, y bueno, hacemos los estudios en diferentes grados. Lo de almacenamiento, pues lo que queremos es no nada más que las empresas generen su propia energía, sino que también sean capaces de almacenarla y de que la puedan usar en los turnos en los que no hay radiación solar. Eso les va a dar mayor independencia energética, autonomía y control de la energía que están generando y de los costos. Y la producción es que podemos sincronizar estas fuentes de energía a lo que ya son las líneas de producción, fabricando fabricando muy a la medida del proceso y de la demanda energética diferentes equipos de acero inoxidable que principalmente están orientados a la cocción y calentamiento de diferentes productos. Todo lo que son equipos sujetos a presión, y también tenemos una línea de llenadoras porque ya vamos hasta el eslabón final, que es el envasado. Y bueno, pues creo que ya se habló muchísimo en las ponencias anteriores sobre el gran potencial que tiene México en la industria y en la implementación de proyectos de generación de calor a diversos niveles. Yo me voy a enfocar, puesto que es el mercado que atendemos, puramente en lo que es calor solar industrial. Y bueno, me gusta poner un poco de contexto de lo que es México, ¿no? México, aparte del potencial que tenemos de instalación en metros cuadrados, en cantidad de energía, tenemos que mirar quién es México, cuál es la composición, cuáles son las actividades económicas que tiene el país. Entonces, pues vemos que el motor de la economía de México, pues, es la industria. O sea, todas esas fábricas en diferentes áreas, tanto de alimentos como minero, como gas, como energía eléctrica, farmacéuticos, químicos. Somos un país que tiene mucha actividad industrial en cuanto a la fabricación y transformación de productos, de tal manera que el PIB que aporta el sector industrial al país es muy importante, es el 32% del PIB, y bueno, la industria, la actividad industrial, todos esos procesos de transformación, pues son el segundo consumidor de energía. Entonces, estamos hablando de que estamos buscando entre diferentes sectores y nosotros como industria privada, como iniciativa privada, el poder aportar soluciones a esta industria que demanda muchísima energía y que hasta el momento las fuentes principales de energía son provenientes de los combustibles fósiles.
Ya también se ha hablado muchísimo en diferentes foros sobre la matriz energética industrial y vemos que se orienta un poco más o un mucho más, dependiendo los procesos, a la demanda de calor en las industrias para diferentes aplicaciones que, bueno, también ya se han hablado a fondo. Las aplicaciones que nosotros hacemos en la compañía son estudiadas en base a la necesidad del cliente. Son muchos factores que se toman en cuenta. Nosotros siempre partimos desde entender cuál es la filosofía y cuáles son los drivers de las compañías, qué quieren hacer en cuanto a su estrategia energética. Definitivamente, pues todos quieren ahorrar, quieren desplazar combustibles fósiles. Sin embargo, también el componente de sustentabilidad, el componente de reducir emisiones de CO2, desplazar combustibles fósiles, cada vez está tomando más relevancia. Y también el tema de autonomía energética, el poder las empresas poder determinar con certeza la energía que van a tener para sus procesos, porque esto impacta directamente en el costo de producción de cada uno de sus productos, ya sea por botella, por tonelada, dependiendo las unidades que midan, ¿no? Entonces, el abanico de soluciones es muy amplio y lo más importante es meternos primero entender estas necesidades, tanto de estrategia de las empresas, cuáles son sus motivadores, cuáles son sus dolores, y en base a eso nosotros diseñamos diferentes soluciones para poderles proveer de esta energía confiable para su proceso, que ese es otro tema, ¿no? Muchas compañías, al ser energías renovables y ahora con el tema de que se les llaman energías intermitentes, porque es correcto, son energías intermitentes, les da miedo de que se queden sin energía en algún momento de su proceso y un minuto en que ellos paran producción pues puede representar millones de pesos en pérdida, ¿no? Entonces esto es parte de la educación, de la certeza que nosotros le damos en el diseño de los sistemas solares a los clientes, en el que ellos van a tener energía continua sin que ellos ni siquiera se den cuenta si están usando energía solar o están usando la caldera. Lo que a ellos les importa es que la continuidad de la operación de la empresa no se vea afectada por nada del mundo, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de aplicaciones. La aplicación, pues, que es muy, muy común, es un precalentamiento del agua de alimentación de caldera. Esto es las calderas que tienen en las plantas de proceso. Están generando el vapor para diferentes aplicaciones. En muchas compañías se genera vapor que se utiliza para alimentar intercambiadores de calor para calentar agua. Esto es un punto de mejora en las empresas en donde podemos retirar esos intercambiadores de calor y calentar el agua directa del proceso a través de instalaciones térmicas solares. En el precalentamiento de caldera, pues lo que se hace es calentar el agua de alimentación de caldera por ejemplo, si podemos calentar a 90, 100 grados y la temperatura de salida de la caldera son 120, 150, 160 grados, pues entonces nosotros ya estamos ayudando a que la caldera disminuya el delta de temperatura a calentar y eso resulta en desplazamiento de combustible fósil y en litros de combustible fósil y eso representa pues ahorros en las compañías. El agua de proceso, pues es lo que les comentaba, puede ser para diferentes procesos, puede ser para lavados, clean in place, SIP, de diferentes líneas de proceso de acero inoxidable, en donde se tienen que limpiar y sanitizar al interior de los tanques después de cada lote o después de cada turno de producción. También el agua de proceso es el agua que se va a utilizar para ya la fabricación, elaboración per se de los productos, puede ser para la elaboración de alimentos, la elaboración de cosméticos, productos del cuidado personal, cuidado del hogar o farmacéutico. Intercambio de calor, pues también es esta energía térmica solar, pues puede utilizarse como input de calor para hacer intercambio de calor en diferentes tipos de proceso. Se puede generar también vapor
los lavados que les comentaba y procesos también de pasteurización. Estos son solo algunos ejemplos de la gama de posibilidades que se pueden ofrecer a la industria utilizando la energía del sol. Pues el potencial es muy grande y uno de los aspectos importantes y que la doctora Magali estaba puntualizando es la falta de mercadotecnia y la falta de difusión. Entonces nosotros como empresa proveedora de este tipo de soluciones, pues hacemos muchísimas campañas para acercarnos a cada uno de las empresas del sector industrial. Por ejemplo, esta campaña que hicimos de Conquista Paladares, pues estaba dirigida a la industria de los embutidos, en donde se ocupa también muchísima agua caliente. También estamos mandando mensajes de romper paradigmas, esto es, de que la industria, pues a pesar de que la industria, pues México se convirtió en un país que empezó a tener cada vez más actividad de proceso y de transformación en los últimos 50 años, ya la mayoría de las compañías tienen muy establecidas todos sus protocolos de proceso. Sin embargo, han ido evolucionando con las diferentes tecnologías, no nada más de energía, sino tecnologías de gestión de la operación, en innovación de productos, en eficiencia en sus líneas de producción, en estandarización de procesos. Pero en el aspecto de energía todavía estamos, pues, México y en general el mundo, pero México, al ser un país petrolero, en donde pues el suministro de combustibles fósiles pues ha sido el principal motor de energético, pues ahora con diferentes retos tanto de mercado como económicos, como de suministro de combustibles fósiles también, pues esto impone retos a la industria. Entonces, por eso nosotros sacamos la campaña de romper paradigmas. Quiere decir que le hablamos el idioma de las empresas, nos acercamos a los directores de operación, a los directores de proceso, gerentes de mantenimiento, en donde les decimos, bueno, la manera en que tú estás produciendo ahora te ha llevado a ciertos resultados, pero si quieres ser más eficiente, si quieres ahorrar más el costo de energía por unidad de producción, tienes alternativas, pero tienes que pensar diferente. Entonces, ahí es donde nosotros entramos con todas las campañas y la información y comunicación para decirles que las otras alternativas que tienen van en función de eficiencia energética y en función de utilizar la energía solar, que afortunadamente en México somos muy privilegiados en tener una radiación solar que muchos países pues envidiarían, ¿no? Entonces, estas estrategias de comunicación son muy importantes para ir, pues yo digo educando, porque al fin y al cabo para las empresas, para los ingenieros que trabajan en las plantas, pues son conceptos nuevos que nosotros les ayudamos a que vayan adoptando poco a poco, ¿no? Los retos para la industria son bastantes y por ahí también en las ponencias previas pues se ha cuestionado por qué tenemos tan pocos proyectos en México, a pesar de que tenemos a nivel mundial, en comparación con nivel mundial tenemos muchísimos más proyectos. Sin embargo, el crecimiento del calor solar en la industria no es el que se había estado proyectando, ¿no? Y esto responde a muchísimos factores, tanto macroeconómicos como de la política interna también del país. Y bueno, no nos vamos a meter a detalle en todas estas problemáticas que hay, creo que las conocemos muy bien todos, pero el resultado es que pues la industria está presentando baja en la demanda de sus productos. Y en este slide aquí vemos que hay un estudio de una consultora muy famosa en donde nos está mostrando que el pronóstico de crecimiento del mercado de consumo al cierre de este año va a caer un 8.8%. Entonces, si nos vamos al análisis hacia atrás, ¿qué es lo que estamos viendo? Si no hay consumo, si nosotros, cada uno de nosotros, bajamos nuestro consumo tanto de diferentes productos, puede ser desde los de consumo básico hasta los otro tipo de satisfactores. Entonces, si decrece el consumo, también de eso impacta
directamente al crecimiento de las empresas que están fabricando y procesando todos esos productos para nuestro consumo. Entonces, es una cadenita que se arrastra, porque si nosotros no tenemos el poder adquisitivo ni las maneras de poder pagar los mismos productos y servicios que pagábamos antes, pues el mercado va a caer, y esto, en consecuencia, pues va a afectar a la industria de proceso, en que sus ventas van a caer también, y han estado cayendo en los últimos meses. Aquí vemos el ejemplo, este impacto de baja de consumo en la industria alimentaria, pues que se espera un decrecimiento al cierre de este año, que ya no falta mucho, de menos 1%, ¿no? Entonces, aquí en el slide podemos ver las cifras, que la disminución del consumo pues también está impactando en el crecimiento de esta industria, y esta industria, la de alimentos, pues es una industria que requiere mucha energía, requiere mucho calor para sus procesos, pero si no están vendiendo, si no tienen un aumento en la demanda de sus productos y no tienen las ventas que ellos también estaban pronosticando, pues entonces va a ser muy difícil que quieran invertir en diferentes soluciones de mejora. Muchas de estas empresas lo que están haciendo hasta el momento es tratar de sobrevivir, cumplir con sus costos operativos. Muchos han tenido que despedir personas, cerrar algunas líneas de proceso. Entonces, pues esto hace un poco más difícil la adopción de soluciones diferentes. Sin embargo, esto también representa una gran oportunidad, porque si sabemos comunicar muy bien los beneficios de la energía solar para la industria, para diferentes tipos de calentamiento y generación de calor, y que a la vez esto va a representar en ahorros, pues entonces, y podemos justificarlo con un buen plan de negocios, con un buen estudio financiero, para demostrarle a las empresas cuánto van a ahorrar y además van a cuidar el medio ambiente, entonces es ahí donde viene la oportunidad, pero reside en que nosotros, los participantes de la industria, podamos comunicar efectivamente estos beneficios a cada uno de nuestros clientes. Voy a pasar a ilustrarles algunos ejemplos que hemos hecho en Citrus. El primero es de la industria alimentaria. Esta es una empresa que se dedica a procesar frutas en el estado de Michoacán para exportación. Tienen la división de congelamiento, congelan las frutas para exportar y también las procesan en diferentes productos de las frutas, ¿no? Y para esto, pues, intervienen procesos de calentamiento, de proceso en tanques de acero inoxidable, que nosotros también fabricamos y diseñamos a las medidas de sus necesidades, y esos tanques, pues, son calentados con vapor, y ese vapor proviene de la caldera, y pues la caldera está consumiendo 24/7, todo el tiempo, pues, el gas, ¿no? Entonces, aquí lo que hicimos fue un proyecto de calentamiento de agua, de alimentación de la caldera, a 120 grados, entonces el delta de temperatura que calienta esta caldera que tiene en esta empresa, pues es menor, y es donde viene el ahorro. Definitivamente lo que le interesaba a esta empresa, pues son los ahorros, pero también el cuidado del medio ambiente, ¿no? El poder demostrar cuántas toneladas de CO2 pueden ellos disminuir y dejar de emitir al medio ambiente a través del desplazamiento de combustibles fósiles con nuestro sistema solar. El sistema solar lo hicimos para calentar aproximadamente 10,000 litros de agua al día a 120 grados, y utilizamos la tecnología de cilindro parabólico, esto dado por las temperaturas más altas que requería este proceso. Y lo hicimos en un techo. Bueno, se hizo toda la obra civil, encima del techo, el cual también es algo bien importante, lo que es la instalación, puesto que debajo de esta instalación hay una bodega de polvos, de ingredientes, entonces no puede pasar ni siquiera una gota, porque entonces pues estaríamos echando a perder la materia prima del cliente, ¿no? Entonces, son detalles que se tienen que cuidar desde que hablamos con el cliente.
desde que le estamos presentando primero escuchar qué es lo que necesita y qué es lo que nosotros podemos hacer por ellos, hasta que se entrega y se monitorea el proyecto, ¿no? Desde el dimensionamiento de los colectores solares, el determinar cuál va a ser su retorno de inversión, cuáles van a ser sus ahorros, sus impactos medioambientales, hasta todos los componentes de instalación, para que no vayamos a afectar de ninguna manera el proceso ni su infraestructura. El siguiente ejemplo es de la industria cosmética. Este es un cliente con productos muy interesantes y con una filosofía muy interesante también, ya que ellos ofrecen al mercado productos cosméticos como cremas dermatológicas, shampoos, geles, totalmente orgánicos. Ellos cuentan también con las plantaciones de aloe vera, para hacer diferentes, y flores también, y plantas para hacer aceites esenciales e incorporarlos a sus productos, libres de químicos, totalmente orgánicos. Entonces, pues muy alineado con esta estrategia de negocios, pues es el poder proveer de energía tanto eléctrica como térmica en su planta de proceso, que ahorita está en primera fase haciendo diferentes pilotos y pruebas de producto. Lo que hicimos aquí fue instalar colectores planos, dado que la temperatura era menor de los 100 grados. Entonces, para hacer los primeros batches, les implementamos colectores planos para calentar 1000 litros de agua al día a 70 grados. Esta es agua de proceso, por lo cual el agua de proceso pues es la que se va a utilizar directamente en la formulación de sus productos, es donde ellos ya le van a poner todos sus ingredientes, sus aceites esenciales, etcétera, y es lo que se vaya a ir hacia el consumo humano tópico, o sea, por medio de la piel. Entonces, aquí lo que es el grado sanitario, pues es crítico. Entonces, toda la instalación es de acero inoxidable. Para poder calentar el agua de proceso, pues esta agua que calentamos en los colectores planos, pues la pasamos por un intercambiador de calor, por el cual del otro lado está pasando el agua ya totalmente sanitizada y preparada, que se va a utilizar para la elaboración de los proyectos. Aquí no pusimos ningún sistema, ningún termotanque, ni ningún sistema de calentamiento de respaldo como un boiler de paso, porque les diseñamos unas marmitas solares. Estos son los equipos que ven aquí abajo de acero inoxidable, que cuentan ya con su propio sistema de respaldo eléctrico, y para lo cual también ellos tienen paneles fotovoltaicos, en donde cuando hay una baja de temperatura en la radiación, y esto pues podemos, entonces la temperatura baja de solar, entonces estas marmitas solares lo que hacen es encienden su propio sistema de respaldo eléctrico para calentar y llegar a la temperatura objetivo al interior de los equipos, ¿no? Entonces, este proyecto es muy interesante porque definitivamente estamos reduciendo al 100% todo lo que es uso de combustibles fósiles y utilizando energías renovables para su proceso, ¿no? Entonces, esta planta, lo que en cuestión de mercadotecnia, en cuestión de promoción, pues se está promoviendo como una planta totalmente sustentable desde lo que es la tierra, todos los cultivos que tienen para sus productos, hasta el proceso y sus empaques, ¿no? Nos gustó mucho participar aquí, puesto que pues estaba muy acorde a esta filosofía, y pudimos técnicamente y con ingeniería, tanto solar como ingeniería de proceso y de manufactura de los equipos, pudimos sincronizar y ofrecerles un proceso de producción 100% verde. El siguiente ejemplo es en una empresa que demanda muchísima energía, líder en el mundo de productos de cuidado personal. Hemos trabajado mucho con ellos, seguimos trabajando con ellos, y aquí lo que hicimos fue calentamiento también de agua de alimentación de la caldera para hacer el mismo ejercicio, ¿no? El poder desplazar combustibles fósiles. Hicimos un primer proyecto en donde
También utilizamos la tecnología cilindro parabólica, a pesar de que la temperatura no es muy alta, es hasta 60 grados. Lo que nos pidió el cliente es que tuviéramos la flexibilidad de poner, de aumentar la temperatura si es que procesos adicionales se requieren a mayor temperatura. Entonces, lo que hicimos fue preparar toda la instalación y dejarla flexible para que podamos aumentar la temperatura hasta los 105 grados en caso de requerirlo, ¿no? Esto también, pues, se pensó también en poner toda la instalación hidráulica de acuerdo a esta necesidad, ¿no? Están ahorrando ellos con esta instalación alrededor de 36,000 metros cúbicos de gas natural al año, y otro indicador importante también es la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, ¿no? El volumen de agua que se está calentando aquí son casi 13,000 litros de agua al día hasta los 60 grados, y después se hizo una expansión para calentar hasta 85 grados, pero también ahorita, como nos están requiriendo más energía, pues ahora sí que le subimos el volumen y entonces estamos calentando a 92 grados. Es por eso que decidimos utilizar esta tecnología. Y bueno, parte de lo que hacemos en Citrus, pues es partiendo de la necesidad del proceso y de energía de cada uno de las empresas, pues entonces nosotros seleccionamos el tipo de colector solar más adecuado para poder también hacer un buen caso de negocio, ¿no? Un caso en donde podamos financieramente ofrecerles un retorno de inversión atractivo y también, pues también poder cumplir con el compromiso de entrega de energía que se va pactando en cada uno de los contratos que hacemos. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho aquí en México. Y bueno, pues seguimos trabajando, principalmente ayudando a las empresas ante esta situación económica en donde el reducir sus costos de operación, el hacer más con menos es fundamental para la competitividad y para que cada una de las empresas pues puedan seguir creciendo, ¿no? Entonces, si les ofrecemos este tipo de proyectos bien sustentados, tanto técnica como financieramente, resultan en beneficios para ellos y para que puedan seguir compitiendo en el mercado. Y más ahora en situaciones adversas económicas, pues el que ellos puedan bajar los costos para no subir precios y no contribuir a la inflación que tenemos en sus productos finales, pues es un argumento muy, muy atractivo para los clientes potenciales. Bueno, hablando de los aspectos clave con la industria, con cada una de las empresas que conforman la industria y que nosotros visitamos día a día, como les comentaba, pues es entender los objetivos de negocios, ¿no? Y yo creo que como participantes, proveedores del sector solar, atendiendo a clientes, esto es bien importante porque no debemos perder que se trata nada más de generar energía, de que debemos medir cuántos metros cuadrados tienen en un techo o en un terreno y cuánta energía podemos generar. Antes de hacer eso, primero debemos entender qué quiere el cliente en cuestiones, partiendo de lo general a lo particular. ¿Cuál es su estrategia de negocio? Si es local, si se va a expandir, si es una empresa global o si es una empresa pequeña que empezó de manera artesanal y ahora quiere empezar a industrializar y a escalar más sus productos. Entonces, eso nos va a dar mucha información de cuáles son sus necesidades y cómo va, y acompañarlos a lo largo del crecimiento de las empresas, ¿no? A lo largo de su expansión en líneas de producción o transformación de líneas de producción. Esto nos lleva a entender ya posteriormente sus necesidades de proceso, ¿no? ¿Qué quieren calentar? ¿Necesitan vapor? ¿Qué grado de agua necesitan? Por ejemplo, si es agua de proceso, si tiene que ser agua o el proceso muy sanitario, porque eso también influye en los costos, ¿no? En el aspecto hidráulico. Y esto pues resulta también en diseños a la medida de las necesidades del cliente, ¿no? Entonces también la doctora Magali decía, pues este es uno de los retos también, que cada proyecto es hecho a la medida, es un traje a la mano, ¿no? Es difícil poderlos escalar, o sea, tener un plano matriz y replicarlo exactamente en diferentes clientes, ¿no?
Sí, las ingenierías están hechas, las diferentes aplicaciones están desarrolladas, pero se tienen que adaptar cliente por cliente, ¿no? Entonces, esto es uno de los retos, yo diría que de los retos que presentamos las empresas que estamos dando este tipo de soluciones, puesto que debemos tener un nivel de ingeniería y un nivel de entendimiento bastante alto para poder hacer estos diseños a la medida de los clientes. Otro reto es la sincronización al proceso. Muchos clientes nos dicen que les da miedo de que cómo vamos a conectar el agua que estamos generando en las instalaciones solares a su proceso, ¿no? Nos han llegado a preguntar que si van a detener las líneas de producción, que si necesitan hacer algún paro, qué tanto tienen ellos que modificar su layout. Entonces, bueno, resolvemos todas esas inquietudes y nuestra premisa pues es hacer instalaciones que no sean invasivas o en su caso mínimamente invasivas, ¿no? De tal manera que cuando nosotros nos estamos conectando y estamos haciendo ese aporte de energía térmica solar a su proceso, pues no tengamos que influir para nada en la continuidad de su operación. Que como les comentaba al principio, pues a veces un minuto de paro que no está programado en las líneas de producción puede significar millones de pesos en pérdidas, ¿no? Entonces es muy importante, pues, poder resolver estas dudas hacia los clientes y explicarles cómo le vamos a hacer, cuál va a ser esa sincronización a su proceso. La cuestión de medición y monitoreo de estos sistemas también integrados en los sistemas solares son muy importantes, puesto que esto les va a dar información a los directores de operación, a los gerentes de mantenimiento, a los directores de planta, les va a dar información en tiempo real de cuánta energía está generando el sistema solar, a qué temperaturas, y con ello ellos pueden hacer pues todos sus análisis, sus reportes de ahorro y también tomar decisiones en cuanto a los costos de producción, puesto al tener un costo más estable en el costo de la energía por unidad de producción, pues ellos pueden hacer pronósticos más certeros de cómo se van a comportar sus costos en sus planeaciones de producción. Y bueno, el seguimiento, ¿no? Crecer junto con los clientes, porque las mismas plantas de producción van evolucionando, van cerrando o abriendo también nuevas líneas de producción, van introduciendo nuevos mercados, van fabricando para otras regiones, van lanzando nuevos productos y nosotros como proveedores y lo que hacemos en Citrus pues es ir de la mano en ese proceso que puede tardar años, ¿no? Entonces, esto es hacer relaciones de largo plazo con los clientes e irlos acompañando en su proceso de transformación y crecimiento en sus líneas de producción. Otro reto que se tiene en la industria y que ya lo habían mencionado, pues es el tema del financiamiento, ¿no? Muchos de los proyectos que existen ahora en México han sido por apoyo del gobierno, especialmente para lo que son proyectos agroindustriales. Sin embargo, pues aquí también debe venir un cambio de paradigma, ¿no? La energía solar, al fin y al cabo, pues es energía. Entonces, todas las empresas están acostumbradas a comprar energía, ya sea a través de equipos que tienen en sus plantas, como son las calderas, como son generadores de vapor, pero al fin y al cabo, pues todos necesitamos energía, ¿no? Entonces, el concepto de energía debe ir cambiando y el concepto de energía solar tiene que ir cambiando y no asustar, porque sí nos hemos dado cuenta mucho con las empresas que pues al ser intermitente, pues se asustan, ¿no? Piensan que la tecnología, que la ingeniería, que los diferentes tipos de colectores solares o son muy caros o no están a la altura de satisfacer las necesidades energéticas continuas a las 24 horas, los 365 días del año, ¿no? Entonces, pues esto conlleva muchas preguntas que tienen las empresas, y si a esto le aunamos que hay que pagar estos sistemas y de que pues realmente no hay
pues apoyos o subsidios a este tipo de proyectos, pues entonces la venta de estos proyectos pues se hace difícil, ¿no? Y es por eso que hemos desarrollado diferentes alternativas en lo que las empresas pueden ellos disfrutar este tipo de sistemas y poder utilizar la energía solar para sus procesos. El primero, pues, es la compra de los sistemas, pues se cotiza un proyecto y ellos lo pagan de su presupuesto, ya sea presupuesto de su local o a las empresas multinacionales, a veces sus corporativos en otros países, pues, les apoyan o les facilitan dinero para comprar este tipo de proyectos. La otra posibilidad es que los clientes puedan arrendar estos sistemas y para esto hemos desarrollado tenemos convenio con un brazo financiero que es totalmente flexible en donde las rentas de los proyectos están adecuadas al monto de ahorro que están dando el sistema, de tal manera que los sistemas se pueden pagar con los propios ahorros generados. También hay créditos en donde también podemos gestionar créditos a tasas atractivas para los clientes y un modelo de negocio que en otros países pues ya está más conocido y utilizado. Sin embargo, aquí en México estamos incursionando en este tema, es en la compra de energía, ¿no? En donde los proyectos, y especialmente en empresas en donde no quieren invertir en activos que no son parte de su negocio principal, no quieren adquirir estos equipos, estos sistemas solares, lo que quieren es comprar la energía. Entonces, lo que hacemos, pues, es les ponemos el sistema solar y toda la instalación llave en mano, sin costo inicial para el cliente, y el cliente va pagando la energía que estamos nosotros produciendo y ellos están demandando. Y así evitamos que ellos se descapitalicen y puedan ellos disfrutar los ahorros y también olvidarse de la cuestión operativa del sistema solar, ¿no? Entonces, sí existen ya algunos, este tipo de alternativas para que los clientes puedan utilizar y disfrutar y disfrutar todo lo que es los beneficios de la energía solar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico de los colectores solares hay una gama de colectores solares y de fabricantes que pueden ofrecer altas eficiencias, que pueden ofrecer seguridad. La ingeniería también existe y en empresas que somos proveedoras, pues nos capacitamos día con día para poder hacer las sincronizaciones a los proyectos de la manera más eficiente. Y también existe el brazo financiero, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta, pues, es que cada uno haga su tarea en difusión con los clientes que tengamos, con la industria, con la cartera de prospectos que tenemos y hablarles de los alcances y escuchar las expectativas que ellos tienen también en cuanto a este tipo de energías, ¿no? Bueno, pues con esto acabo mi ponencia. Con gusto, si alguien después quiere platicar al respecto, pues aquí están mis datos y mi teléfono y mi correo electrónico y pues estoy abierta para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Katia Bernal, por esta presentación también tan completa sobre lo que se hace particularmente en México y las potencialidades. Bien, ya estamos fuera del tiempo, pero sí tenemos unas preguntas, quisiéramos revisarlas brevemente si nos pudieran apoyar y posteriormente ya tomar el receso para iniciar la sesión de 11:30 sobre la simulación de sistemas con el doctor Druco. Ok, la primera es para la doctora Nayeli Ortega. Dice, comentó en una de las diapositivas que el crecimiento en energía solar térmica no ha crecido como se tenía proyectado. ¿Cuáles creen que son los motivos de estos y cómo pueden ser resueltos? Híjole, es una pregunta muy difícil de contestar. Yo creo que sobre todo ha sido por la falta de programas a nivel gubernamental de apoyo y de
para lograr que el calor solar de proceso en específico se implemente en México, porque todos los programas que se han desarrollado son para calor de uso doméstico y actualmente hay programas también para uso comercial. Entonces, si no hay un programa a nivel nacional del sector gubernamental con incentivos también económicos y con incentivos regulatorios, pues difícilmente vamos a lograr las expectativas y lo que se esperaba al 2030. También ahorita, como mencionaban, pues el problema de la capacidad económica de los posibles usuarios, pues te está afectando mucho porque se esperaba que hubiera como un ambiente más sencillo para los distribuidores de estos procesos, como nos mencionaba ahorita la maestra. El sector está muy complicado para penetrar. Entonces yo creo que es parte de la parte económica, pero sobre todo la parte gubernamental. Y también lo que les mencionaba, la parte de infraestructura de la calidad. Mientras haya equipos que no lleguen a cumplir las expectativas de los clientes, pues se sabe que un equipo que opera bien, pues simplemente quedó un cliente satisfecho, ¿no? Pero si un equipo opera mal, pues se le va a hacer mala fama, se le hace mala fama a la tecnología y entonces es mucho más difícil que se logre que haya esa confianza de nivel del usuario, ¿no? No sé si con eso quedó contestada. Y yo creo que sí, como comentas, es un poco difícil y depende de varias cosas. Sí. Bueno, igual de todos modos podemos compartir los correos si nos permiten de ustedes a los participantes, los que estén interesados en abordar un poco más. Sí, claro. Gracias. Y bueno, we have another question to Dr. Druk and Maestra Bernal. Y es talking about the breaking of paradigms. The question is, which of them is the most difficult to break? The use of solar thermal technology or the amounts of investment in these projects? Okay, it's a bit challenging. I think it's both combined because on one hand, if you invest more money, you could also realize more advanced systems. You could buy products with a better quality and things like that. So I think it's a bit correlated. But luckily, we are in the situation that we now really have good products on the market for a reasonable price. So I think, of course, you should look at both. On one hand, on the cost, and on the other hand, on the quality. And in this context, it's also important that you only use products that are certified and that have test reports from real accredited test labs. And then I think it should be possible to do it also for a reasonable price. I think, sorry, yeah. I think I would like to go one step before. The management philosophy of each of the potential users is very important. Because if the management is not focused on strategic decisions, in mid and long-term decisions, and is looking only day-by-day operations, it's very difficult for them to think in the future or to invest and allocate money for something that is strategic. And with these kind of systems, what we are ensuring is a fixed price of energy for the next 20-25 years. For that, the company have to invest upfront. It's a kind of insurance. So if the management is not thinking mid and long term, it will be very difficult. And I think that's the first paradigm that
the companies have to break to see that every manager, every person that is in charge of operation line and has to question themselves if they want to leave the operation day by day, or if they want to plan the energy, to plan the costs in the mid and long term. I would say that's very important. Then, depending on what the answer is, if they are focused on a strategy, to see on the future in terms of energy, then the use of solar thermally would be easier to adapt. And also the financials tools are also there. So if you look into the financial system, and you can find some options. But first you need to change your mind, I think. Yeah, and I fully agree with you. It's absolutely right. I can also confirm this based on my experience is exactly as you said. And I think what is really a very important aspect is that you can really provide stable boundary conditions with regard to the cost of energy if you have systems with a high solar fraction. Yeah. So I'm fully in line with you. Thank you very much, Maestra Bernal and Dr. Druk. And the last question, la última pregunta voy a hacerla en español para la doctora Nayeli. ¿Existen datos de la operación de la planta termosolar acoplada en el ciclo combinado Agua Prieta 2? Puesto que tenía entendido que la misma también tiene el objetivo de funcionar como planta piloto. Sí, no cuento yo con esa información. Lo que supe de esta planta, la última vez que tuve conocimiento de ella, es que todavía no entraba en operación. No sé si ya está operando actualmente, pero no tengo información sobre si hay datos de cómo está funcionando. Ok, bien, pues muchas gracias. Thank you very much to all of you. It's time for a break, and we are continuing 15 minutes in the next meeting. We appreciate all the explanations of our speakers. Thank you very much. And thank you very much for the attendance of our participants. So let's take a break and see you in 15 minutes. Tomemos un break y nos vemos en 15 minutos. Muchas gracias a todos. Maestra Magda, ¿Sí? Perdón, disculpen. Me gustaría cederle la palabra a la doctora Angélica. Claro, por supuesto. Por favor, entregarnos unas constancias. Muchas gracias. Excelente, mil gracias. ¿No se escucha? Sorry. Here is better, no? No. It is for us a great pleasure to recognize the important role of your participation. I don't know why is this echo. Anes appreciate the effort of each of you and want to give this recognize, and if the participant give recognize for these important speakers today. Thank you for your participation, Dr. Druk, Magda, Nayeli, and Katia. Very thank you, and thank you. I don't know why this echo. Muchas gracias, doctora Angélica. Voy a silenciar. Excelente. Muchas gracias, doctora Angélica. Gracias a ustedes y pues muchas gracias por siempre participar con ANES, con la iniciativa de calor, con ANES en todos los aspectos. Gracias, doctor Druk, Magda, Nayeli, Katia, Elsa, por este
buena organización de este taller para nuestra comunidad. Un abrazo para todos y espero que todos en sus casas también se encuentren muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. También me gustaría agradecer por su excelente participación a la maestra Amada como coordinadora de esta conferencia. Los reconocimientos se les harán llegar a todos los participantes a sus correos electrónicos para que lo tengan y muchísimas gracias a todos por su atención y su participación. Nos vamos a receso, estaremos regresando a las 11:40. Cualquier duda, por favor, no duden, estamos aquí para recibirlos. No vamos a cortar la transmisión, seguiremos en la transmisión, solamente esperaremos a que comience la otra conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias.